Hemos estado tratando temas importantísimos donde ustedes, por cierto, han tomado palco y llega el momento de que no se vayan, por cierto, más bien que pongan mucha atención porque como siempre los días viernes a esta hora nosotros le contamos una historia que usted debe saber. Esta historia le corresponde a dos mujeres que virtualmente eran amigas y lo que acontece con ellas, de verdad, a usted no se le va a olvidar. Dispongan de tiempo, prepárense y comiencen a ver esta historia que se quedará en vuestra memoria. Siempre es lo mismo. Es un impulso que resuena en mi cabeza y cuando deja de sonar, quiero quitarle la vida a una persona de una manera bestial. Esta mujer, siendo adolescente, fue violada, pero nunca tuvo la confianza para contarle a nadie lo que había sucedido, ni siquiera a sus padres. Verónica Sáez creyó que sola podría superar la secuela de aquel abuso que le dejó una marca que además la acompañó el resto de su vida. Ya adulta comenzaron a aflorar los primeros indicios de ese fatal suceso. Un examen psiquiátrico detectó un bajo control de sus impulsos, mucha falta de tolerancia a la frustración y rasgos infantiles e histriónicos. Todo esto sumado a un pésimo manejo de la agresión. Le fue difícil a esta mujer, muy atractiva por lo demás, superar el vendaval de dificultades que representaba para ella su existencia. Ya en el año 2002, su madre comenzó a ver en ella rasgos que comprometían su personalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ábreme la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me abres la puerta, hija? Tanto rato que estoy tocando. Ah, mamá, si ya estoy bien, váyase nomás. Varias veces intentó ir en su ayuda, pero Verónica se negaba a aceptar. Claramente, en su rato de lucidez, esta joven mujer tenía pudor de evidenciar que era adicta al alcohol y a las drogas. Verónica, sin percibirlo, presentó un cuadro depresivo que en su momento de mayor crisis la hizo atentar en contra de su propia vida. No sabes, hija, la tranquilidad que me da escucharte, la decisión que has tomado. Le pido perdón, mamá. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Fue en ese pasaje de su vida y durante una conversación cariñosa con su madre quien pudo entrar en su mundo para convencerla que por su bien lo mejor era exponerse a las manos de especialistas. Verónica obedeció sus designios y se dejó internar para erradicar sus adicciones en el Hospital Psiquiátrico El Peral del área metropolitana. Aquí esta mujer tuvo contacto con personas que adolecían de cuadros mentales más catastróficos que el de ella y que al parecer no fueron su mejor terapia para superar sus problemas. En su bitácora de paciente se connota el instante en que junto a una compañera decidieron una noche asaltar la farmacia de aquel centro médico. Finalmente Verónica fue dada de alta con la exigencia de guardar ciertos recaudos con las drogas y el alcohol que bien podrían recrudecer su cuadro mental a límites peligrosos.
Verónica, a ver, ¿cómo era tu sueño? Siempre es lo mismo. Y algo que resuena en mi cabeza como un impulso. Y cuando para, quisiera quitarle la vida a una persona. Y luego de eso, ¿qué pasa? Me siento tranquila. A su psiquiatra tratante le habría confesado en forma reiterada que soñaba con quitarle la vida a una persona de manera bestial. Sin duda, esos exabruptos correspondían a la rabia inconsciente en contra de ese hombre que la ultrajó siendo adolescente. Verónica se mantuvo a raya y antes de partir a Puerto Varas, donde consiguió trabajo y determinó iniciar una nueva vida, tuvo un tiempo para conversar con la señora Teresa, su madre. Necesitaba exteriorizar esa experiencia y le confió a ella sobre el abuso sexual del cual había sido objeto en su adolescencia. Ciertamente esta confesión afectó mucho a esta mujer que no supo cómo ayudar a su hija, sino más que escuchándola y cobijándola, pero a la vez comprendió que quizás esa fue la raíz de los problemas mentales que la acompañaron por el resto de su vida adulta. En otro lugar, una mujer de similares características de nombre Paola Cerda, también de particular belleza y atractivo, que vive con sus padres en Puerto Montt, se desempeña con mucho éxito en el campo de las ventas. Es muy trabajadora y poseía un desplante que sin duda era el talento que hacía relucir cada vez que debía enfrentarse a un factible comprador. Era la hija menor de 2 hermanos y también vivía con sus padres, quienes se esmeraban en demostrarle todo su amor y que se quejaban de no poder tenerla más tiempo a su lado debido a su trabajo y también a sus actividades sociales. Aló, hola mamita, ¿cómo está? Ella acostumbraba, sin embargo, a mantenerlos informados lo más posible de sus pasos, guardando, por cierto, con mucho celo su vida íntima y privada. Bien pues, Paola. Tus exámenes están excelentes. Hay un solo problema. ¿Cuál? Es que tú no has querido salir nuevamente conmigo. Paola, luego de una visita al médico, el doctor Vázquez, comprobó que entre ellos hubo una química más allá de lo profesional. Fue así como al poco tiempo, esa amistad se fue transformando en algo más, donde ambos se dejaron llevar sin ataduras ni compromisos hasta ver si la relación maduraba en forma natural, acorde a sus planes, sin que mediara exigencia alguna. Por su parte, Paola Cerda no escondía su afición por el juego y a menudo sus padres se veían en la obligación de decirles a quienes preguntaban por ella que lo más probable era que estuviera jugando en el casino de Puerto Varas. Era aquí cuando a Zulema y a Manuel, sus padres, les hubiese gustado compartir más con su hija. Paola nunca les contó a sus padres, pero ellos ya intuían que entre ambos, entre el doctor y ella, había algo más serio y formal. Las circunstancias del destino hicieron que el doctor Vázquez, en un pasaje de su vida profesional, atendiera también a Verónica Sáez. Ambos se hicieron muy amigos. ¿Sabéis que hoy día voy a hacer un carrete? Me gustaría harto que fueras. ¿Ya? ¿Sí? 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 ¿A qué hora? ¿A las 9? Me parece perfecto. ¿Sí? Yo llevo un whisky, ¿te parece? Sí, me parece un whisky. Ah, pero... Dime. ¿te importaría si yo llevo una amiga?
No, para nada. Sí, los tres, súper bien. El médico aceptó ir gustoso, pero tuvo la exigencia de ir en compañía de su otra amiga, de Paola. Así las cosas, la situación para los tres protagonistas de esa noche, todo estaría dispuesto para que lo pasaran muy bien. Verónica encantada de conocer a la supuesta pareja del doctor, Paola contenta de ser considerada para esta velada y el facultativo, por su parte, teniendo en mente que lo más probable era que esa noche para él sería memorable, ya que ambas mujeres eran de su total y pleno agrado. Como era de esperar, Verónica esa noche se esmeró en quedar bien con sus invitados y tenía todo preparado para su recibimiento. Entretanto, el doctor Vázquez se encontró en la bencinera de YPF de Puerto Varas con Paola para que ambos llegaran juntos a la casa de la anfitriona. Él llegó con algunos frutos secos, con papas fritas y también una botella de whisky. Sabía que este trago era la benzina para que ambas mujeres que no se conocían entre sí se incentivaran para lanzarse a la vida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. Hola. Hola. Muy linda, lo estaba esperando. La conversación fue muy grata y en apariencia Paola y Verónica hicieron migas antes de lo establecido. Para no haberse visto nunca, a simple vista, parecía que eran amigas de toda la vida. Era la medicina que el doctor se había autorrecetado. Lo que aconteció entre estos contertulios durante aquella noche será parte de la intimidad de cada uno de ellos. Y sin proponérselo, todo indicaba que nada saldría de entre los muros de ese lugar. Él había tenido relaciones sexuales con Verónica. Y mi hija que había estado ahí al lado. Sí. Pero no tuvo sexo con ella ese día. ¿Él tenía una relación con su hija? Sí. Pero yo pienso de que mi hija no tenía idea que tenía esta otra y la otra tampoco tenía idea que tenía esta. Sorry, chicas, pero mañana tengo pacientes y me tengo que ir. Bueno, ¿tú también te vas? No, yo me quedaría. Ah, ya. Bueno, pero pongámonos de acuerdo para una próxima vez. ¿Les parece? Sí. El doctor, dando muestras de cansancio y con varias copas en el cuerpo, se excusó de tener consulta al día siguiente y abandonó la reunión antes de la medianoche. Paola y Verónica no pusieron obstáculos y lo dejaron partir sobre la base que al día siguiente se llamarían para coordinar qué hacer juntos de nuevo. Ante este hecho irreversible, ahora estas mujeres convertidas en amigas decidieron matar la noche yendo a probar suerte al casino de Puerto Varas. Sin lugar a dudas, la noche del 10 de junio del 2011 fue un momento agradable para ambas, pero ninguna de ellas logró advertir que este era el comienzo del momento más significativo de vuestra existencia. La noche en la sala de juego fue extensa y la suerte no les fue tan esquiva, aunque las ganancias sí fueron exiguas. Pero Paola y Verónica solo quisieron vivir un momento de alegría y en rigor habían cumplido con creces su plan. Al salir del casino solo existe el registro de algunas cámaras que las vieron partir y perderse luego en la oscuridad reinante que se encargó finalmente de hacer perder las figuras de estas dos atractivas mujeres que se apagaron a la distancia, creando una incertidumbre respecto a su verdadero paradero. Las alternativas de sus pasos a las 5 de la mañana se circunscribieron a dos posibles destinos. Uno, a que ambas se hayan despedido
y dirigido luego a sus respectivos domicilios. Y 2, que Verónica haya invitado de nuevo a Paola a su departamento de Puerto Varas a cerrar la noche con lo que quedaba del whisky que llevó el doctor. Todo indica que lo más probable es que haya acontecido esto último. Después supimos del asunto del casino, que estuvieron en el casino y todo eso, y el que la llamó a las 10 de la noche tiene que haber sido más o menos, y le dijo que se iba a quedar en el casino. Después ya no recibimos ninguna llamada más, porque ella siempre llamaba por teléfono, comunicándolo a cualquier hora que estuviera. Se podía hacer las 2 o 3 de la mañana, pero estaba en el casino y todo, en el casino y todo. Entonces siempre había un contacto, pero después ya se perdió ese contacto a medianoche. Como era habitual, Paola informaba cada ciertas horas a sus padres cuál era el lugar donde se encontraba. Sabía que con esa pequeña preocupación ellos se quedaban tranquilos y podían dormir sin sobresaltos. Es lo que hizo su padre al día siguiente cuando se percató que su hija no se encontraba en casa aún. Leyó sus mensajes en el celular, que ciertamente fueron activados hasta el momento en que ambas mujeres se encontraban aún al interior del casino. Pero de pronto esa suerte de guía que establecía mediante el celular cesó abruptamente, generando de inmediato una alerta negativa en sus padres. Paola no llegó tampoco durante el resto del día, situación que activó la preocupación de Zulema y de su esposo, quienes no tardaron de notificar a la policía de sus presunciones, cuya demanda se oficializó al día siguiente en la fiscalía. Este es el comienzo del drama de los padres de Paola, que se desplazaron por todo Puerto Varas para ver si existían huellas, evidencias o algunas pistas para encontrarla. Algo que de alguna manera confundió a la señora Zulema y a don Manuel fue que cada vez que llamaban a su hija, el celular sonaba activo, solo que nadie respondía. Ellos le otorgaron a la policía los detalles exactos de donde ella estuvo en todo momento hasta que Paola dejó de escribir. Con sus aportes se buscó al doctor para ser interrogado sobre la extraña desaparición de Paola. Este hombre no opuso resistencia a ser entrevistado y aportó solo hasta el momento que hubo abandonado el departamento de Verónica. Entonces dejó claro que a partir de allí, dada la proximidad de la medianoche, les perdió la pista a ambas amigas. Lo propio hizo la policía cuando se enfrentó bajo los mismos cánones a Verónica, que mostró extrañeza por la desaparición de su amiga. En los prolegómenos de esta investigación, la tarea policial era rastrear los antecedentes válidos para convertirlos en evidencias en la medida que ello lo meditaran. En repetidas ocasiones la policía recurrió al testimonio de Verónica, quien sin duda fue la última persona que la vio con vida. Ella se excusaba en la reciente amistad que había generado para mostrarse preocupada. Mientras todo aquello acontecía, mientras el doctor Vázquez como Verónica debían cooperar cuando eran combinados por la policía a declarar o a aportar para el caso. Los padres de la joven desaparecida, que aún no daba señales de vida, estaban viviendo una dolorosa encrucijada. Cada día que pasaba llamaban a su hija por el celular esperando que ella le respondiera, pero aquello nunca sucedía. Hasta el momento preciso en que este definitivamente quedó sin batería. Era el único enlace posible que ellos tenían. Era como una suerte de mantener viva la esperanza de su pronto regreso. Ese simple detalle que Paola no contestara su celular le daba la esperanza a su familia que era viable que Paola se encontrara con vida y por tanto de un día para otro pudiera aparecer en casa. Pero los días parecían pasar
con una prisa abismante para ellos. Del mismo modo que vuestra tristeza invadía su rostro, don Manuel, sin importar el tiempo que devoraba buscando a su hija en el entorno, tenía la íntima esperanza que ella saliera a su encuentro desde algún rincón y lo abrazara. Pero después de más de 20 días sin éxito, la ilusión del regreso de Paola parecía una utopía. En el intertanto, Verónica se había convertido sin darse cuenta en la principal sospechosa de la desaparición de su amiga Paola. Y cada vez que la interrogaban, las preguntas eran más incisivas. Sus respuestas poco a poco fueron incurriendo en contradicciones, hechos que hacían presumir a la policía que ella sabía la verdad. Pero mientras no hubiera una víctima, no existiría un victimario. Habían pasado más de 30 días sin novedades, y si bien la búsqueda policial en relación al caso se mantenía vigente, don Manuel, el padre de Paola, sin advertir nada a nadie, decidió en su desaparición darle cabida a la opinión de un tarotista en su velada intención que él... La desaparición de Paola Cerda se transformó en la zona, particularmente en Puerto Varas y Puerto Montt, un verdadero misterio. Misterio que sabremos en los próximos segundos. Denos unos minutos de comerciales, pero no se vayan. La polla. Volvemos con Carlos. Carlos, me decías que preferías, parece que... Prefería lo que hemos optado, diría yo. Vamos a descubrir esta intriga, estas dos pseudo amigas con una desaparecida. Han pasado ya muchos días. ¿La encontraremos? Es lo que veremos a continuación. Algo que de alguna manera confundió a la señora Zulema y a don Manuel fue que cada vez que llamaban a su hija, el celular sonaba activo, solo que nadie respondía. Ellos le otorgaron a la policía los detalles exactos de donde ella estuvo en todo momento hasta que Paola dejó de escribir. Con sus aportes se buscó al doctor para ser interrogado sobre la extraña desaparición de Paola. Este hombre no opuso resistencia a ser entrevistado y aportó solo hasta el momento que hubo abandonado el departamento de Verónica. Entonces dejó claro que a partir de allí, dada la proximidad de la medianoche, les perdió la pista a ambas amigas. Lo propio hizo la policía cuando se enfrentó bajo los mismos cánones a Verónica, que mostró extrañeza por la desaparición de su amiga. En los prolegómenos de esta investigación, la tarea policial era rastrear los antecedentes válidos para convertirlos en evidencias en la medida que ello lo meditaran. En repetidas ocasiones la policía recurrió al testimonio de Verónica, quien sin duda fue la última persona que la vio con vida. Ella se excusaba en la reciente amistad que había generado para mostrarse preocupada. Mientras todo aquello acontecía, mientras el doctor Vázquez como Verónica debían cooperar cuando eran combinados por la policía a declarar o a aportar para el caso. Los padres de la joven desaparecida, que aún no daba señales de vida, estaban viviendo una dolorosa encrucijada. Cada día que pasaba llamaban a su hija por el celular esperando que ella le respondiera, pero aquello nunca sucedía. Hasta el momento preciso en que este definitivamente quedó sin batería. Era el único enlace posible que ellos tenían. Era como una suerte de mantener viva la esperanza de su pronto regreso. Ese simple detalle que Paola no contestara su celular le daba la esperanza a su familia que era viable que Paola se encontrara con vida y por tanto de un día para otro pudiera aparecer en casa. Pero los días parecían pasar con una prisa abismante para ellos. Del mismo modo que vuestra tristeza invadía su rostro, don Manuel, sin importar el tiempo que devoraba buscando a su hija en el entorno, tenía la íntima esperanza que ella saliera a su encuentro desde algún rincón y lo abrazara.
pero después de más de 20 días sin éxito, la ilusión del regreso de Paola parecía una utopía. En el intertanto, Verónica se había convertido sin darse cuenta en la principal sospechosa de la desaparición de su amiga Paola. Y cada vez que la interrogaban, las preguntas eran más incisivas. Sus respuestas poco a poco fueron incurriendo en contradicciones, hechos que hacían presumir a la policía que ella sabía la verdad. Pero mientras no hubiera una víctima, no existiría un victimario. Habían pasado más de 30 días sin novedades, y si bien la búsqueda policial en relación al caso se mantenía vigente, don Manuel, el padre de Paola, sin advertir nada a nadie, decidió en su desaparición darle cabida a la opinión de un tarotista, en su velada intención que él podría darle luces sobre el posible paradero de su hija querida. Javier Vargas recibió esta misión de parte de este padre, convencido de que si esforzaba al máximo su conocimiento sobre las cartas, bien podría ser de vital ayuda a las pretensiones de este hombre acongojado. El tarotista aceptó la misión y expuso las cartas necesarias para sondear sobre lo que le pudo haber pasado a Paola Cerda. La situación, más que tensa, se puso dramática. Las cartas habían sido echadas, pero Javier Vargas guardaba sepulcral silencio antes de emitir su juicio. Don Manuel, necesito que me diga si está preparado para escuchar lo que tengo que decir. Sí, por supuesto. Necesito que me lo diga. Pero el hombre se concentró de tal forma, me dijo. Me quedó mirando y me dijo, ¿cómo se lo digo? Dígalo nomás, le dije. A eso venimos. Ella está muerta. La mataron. Y lo mató una mujer. Se ve que fue un día de lluvia, en que la víctima estaba preparada sin saber lo que venía. ¿Preparada en qué sentido? Porque ella ya sentía como mucho cansancio, había sido una noche, una tarde como muy complicada para ella, en que ella quería descansar. Fue ahí donde fue atacada. Pero ese ataque no solamente fue propinado por una mujer, sino que también por un hombre de una contextura más o menos fuerte, o más fuerte que la víctima. Después se limpió la escena, como se puede ver, una mujer limpiando la mesa. Y eso es lo que se está ocultando en realidad, porque se está haciendo ver que todo es por temas económicos, temas de plata, para que la muerte llegue solamente a eso. Después de aquello se transportó a otro lugar, y en ese lugar es donde estaban viendo en sacarla de ahí de la casa. La preocupación era sacarla de la casa, y fue ahí donde el hombre dijo, llevémosla al río, y fue él donde llevó a la mujer completamente ensangrentada y acuchillada. Creencia o no, verdad o mentira, con los dichos de este tarotista, don Manuel vio destrozada la esperanza de reencontrarse algún día con su hija, ya que creyó a pie juntillas en la veracidad de su interpretación de las cartas. La empezamos a buscar por todo Puerto Vara, por los ríos, los canales, bajadas de agua, cunetas, ríos, recorrimos todo Puerto Vara. Y el temor mío era que la habían botado a un río grande, donde no pudiera verla más, pues no lo podía encontrar. O la habían tirado al lago. Dije, no, en el lago no creo, le dije. Pero en un río sí, para que la arrastre hacia el mar. Bueno. Mucho buscarla, mucha ayuda del tarotista. Salió cierto lo que él me ha dicho. No está a más de 15 kilómetros. Y efectivamente era así. El día 41 de hallarse desaparecida Paola Cerda, un arriero que se desplazaba con sus animales en un sector rural denominado Las Lomas, divisó en uno de los brazos del río Maullín, en una zona en extremo pantanosa, un extraño bulto. Al descubrirlo con sus manos, se percató con espanto que se trataba de un cuerpo humano del sexo femenino. Las
pericias policiales determinaron que efectivamente se trataba de Paola Cerda. El hallazgo vino a poner en relieve la solución a la búsqueda incansable del paradero de esta joven. No se lo doy a nadie, en serio. Porque usted cuando lo ve a su hijo ahí, en el estado que estaba, no se lo doy a nadie. Las coartadas contradictorias de Verónica se fueron desarmando una tras otra y permitieron a la policía ver en ella a la principal inculpada en la desaparición de su virtual amiga. Lo que yo pienso que fue por celos, porque se sintió celosa, porque a lo mejor vio al doctor, al Vázquez, que a lo mejor tenía más interés en ella, vio algo que no le gustó. Porque ella como tenía una relación antes, entonces a lo mejor algo no le gustó de mi hija. Esta mujer, acorralada por sus mentiras, optó por desplazar el velo de su silencio y confesó el horrendo crimen que cometió en contra de su víctima, Paola Cerda. Entregada a los secretos de sus delirios, describió los pormenores de este alevoso crimen al interior de su vivienda en Puerto Varas. Durante el casino se ven manifestaciones de cariño más allá solamente de amigas en este caso, y obviamente que además un homicidio con alrededor de 40 heridas cortopunzantes nos llevan hacia esa línea. De las razones que la indujeron a tan fatal desenlace no se refirió, como así también omitió dar detalles del ensañamiento que aplicó para inferirle 46 puñaladas a la víctima. Es probable que el pasado desastroso de Verónica Sáez haya jugado un rol importantísimo en este crimen. Triste, muy triste, injusto. No puede ser, porque una persona que está sufriendo de una personalidad limítrofe abarca muchas cosas. Es una persona enferma, que incluso lo explicaron en el juicio. Las palabras dichas a su psiquiatra mientras estaba internada decían: quiero quitarle la vida a una persona de una forma bestial. Estas resuenan ahora como una promesa autocumplida que nadie pudo evitar. Eso me enteré en el juicio. Cuando dijeron eso, según dicen que es donde ella, a lo mejor del gallo, se trataba del gallo que la violó. Del gallo que la violó, ella quería, siempre le daban ganas de decir, ese hombre, siempre tuvo rabia con ese hombre. Su propia madre, Teresa, fue asumiendo durante el juicio detalles que ella misma desconocía de la vida de su hija, como por ejemplo que Verónica había sido maltratada por su hermano mayor. Ella no me lo informó. Yo lo vine a saber muchos años después. Los modestos padres de Paola Cerda, gente forzada y cariñosa con su familia, no pueden entender que su hija haya sido objeto de tanto odio y maldad. Ahora solo deben resignarse a vivir para recordarla. Mi hija era muy de piel. Ella siempre de abrazo, de beso, mamita, te amo, mamá, que aquí, que allá. Me faltó eso a mí, de decirle cuánto yo la amaba. Más allá de estos resabios peligrosos de su pasado, Verónica Andrea Sáez Prieto fue juzgada por homicidio calificado, recibiendo una lapidaria condena: 15 años de prisión
pena que hoy cumple en la cárcel de mujeres de Santiago. Tremenda historia las que nos ha traído Carlos Pinto en el día de hoy. Carlos, ¿qué te gustaría resaltar de la historia? Porque es una historia que la podemos tomar de distintos lados, de distintos puntos de vista. ¿A ti qué es lo que te interesó de esta historia? Bueno, no sé si es sabido, pero vale la pena mencionarlo. Cuando la criminalidad chilena no tiene muchos casos de mujeres que maten a mujeres. Yo creo que no pasan más de 4. Mira. Las posibilidades de cometer delitos de parte de la mujer son al 5% en relación a los hombres. De modo que estamos frente a hechos que son siempre muy exclusivos, ¿no? Y en estos términos, a mí me sorprende que la mujer, ¿por qué razón puede llegar a ser una de aquellas, ¿no? En la ley chilena, la pena de muerte fue dejada de lado más o menos en el año 2001 y nunca una mujer alcanzó a exponerse a la pena de muerte. Son detalles que hablan, que dan razones, probablemente los entendidos dicen que es el género el que de alguna manera naturalmente no tiene esa violencia que tenemos los hombres, ¿no? Pero acá también hay una mujer presa, hay una mujer que de alguna manera confiesa y acepta este crimen. Tratamos, Carlos, tú trataste también de contactarla, sé que hablaron con ella. Efectivamente, hablamos con ella, pero les voy a contar a las personas que nos están escuchando en este momento interesadas en lo que realmente sucedió después de esta historia, qué pasó con esta probable entrevista. La historia de este trío que termina en un asesinato macabro. Paola Cerda es la víctima, Verónica es la victimaria y estamos junto a Carlos Pinto viendo un caso que tiene la excepcionalidad, como decía él. Hay muy pocos de este tipo donde una mujer atenta contra la vida de otra mujer y de una manera también tan sanguinaria. Carlos, intentamos contactarnos con Verónica, ella te está cumpliendo una condena de 15 años de cárcel en la cárcel de mujeres. ¿Y qué fue lo que pasó con eso? Bueno, mira, nosotros luego de terminar el caso nos entusiasmamos mucho porque conseguimos los permisos de gendarmería para poder acercarnos a ella, que entiendo está en vías de tener algún grado de beneficio, o sea, de salir en libertad dominical probablemente. Que eso puede ser bueno y malo cuando uno va a entrevistarlo. Muchas de las personas entienden que es la posibilidad de dejar su pasado nefasto atrás y entonces que uno llegue a entrevistarle y a remover todo este fuego, a atizarlo de nuevo, es complicado. Y otros, porque ya están superados y se han rehabilitado, quieren mostrar, ¿por qué no?, esta capa de benevolencia que tienen con la sociedad y están dispuestas a decirlo. Y en esta última opción nosotros pensamos. Sin embargo, con nuestro equipo periodístico tuvimos acercamiento a ella, pero terminó no aceptando. Y nos dejó en ascuas. Teníamos muchas preguntas que hacer. Pero a pesar de eso, Carlos, hay un perfil de ella que es bien impresionante y que podría explicar un poco el tipo de asesinato que ella cometió. ¿Cómo era, Verónica? ¿Cuál era el perfil psicológico también de ella? Claro, yo creo que en estas psicopatías, por llamarla en términos generales, digamos, hay un problema mental serio que tuvo sus arranques en su etapa de preadolescencia, diría yo, y ella confesándole no a su madre, sino a qué sé yo, a otros, que habría sido violentada en una etapa infantil y que eso la marcó muchísimo. Eso es probable que afecte de esa manera, sin duda. Pero ella tenía trastornos que de alguna manera la condicionaron a estar un tiempo internada en una clínica especial para personas que tienen dificultades mentales, ¿no? Felipe. En la historia, Carlos, aparecía un tarotista ahí, que es muy importante porque no solamente establece lo que eventualmente le habría ocurrido, que posteriormente se percataron que así fue, sino que además fue muy en detalle.
respecto a la situación que ocurrió, por ejemplo, lo brutal del asesinato, la cantidad de puñaladas que recibió. Entonces, hay una construcción que llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, yo quiero ser muy cauto en esta apreciación tuya porque no es de carácter técnico, policial ni nada parecido. Obvio. Es una enfrentamiento claro, no una pericia policial. de una persona, claro, digamos que se expone a un tarotista un tercero, no es ella. Es su padre. Es su padre. Por la desesperación también propia de la desaparición de su hija. Eso sucede en todo. Así es. Frente a la muerte, frente a las separaciones, siempre hay alguien que quiere consultar a un tercero para que le digan exactamente eso. Y ahí aprovecho de hacer un alcance en lo que son las historias paranormales. Hay mucho de transmisión de uno hacia quien nos va a dar la respuesta. Yo estoy convencido de eso, de modo que uno tiene esa capacidad. Y lo que hacen estas personas en un grado de concentración es ponerle títulos a lo que uno mismo está intuyendo, sospechando. Pero fue clave porque verbalizó una situación que más tarde era exactamente igual. Dice que no está viva, que está muerta. Eso lo pensaron los padres después del 5.º día. Claro. Ahora que ella fue alevosamente asesinada, se deja forzar. Y quizás lo más importante de eso es que habría sido una mujer, según esos detalles. Pero son claves para la persona que consulta porque le hace una bajada, ¿no?, de carácter espiritual a lo que estaba pensando y ya entonces no espera que el regreso que ellos tenían era que ella golpeara la puerta, Paola, y dijera, estuve botada tantos días fuera de mi casa. Pero eso no aconteció. Carlos, en el reportaje aparece la declaración de la madre de Paola Cerda, de la víctima, ¿verdad?, que establece, bueno, tal vez por celos. Pero en la historia que se recreó, es un conocimiento más bien circunstancial entre ambas. Circunstancial. Se hacen, comillas, muy amigas, pero una cosa de días. Qué sé yo, la invitación, van a la casa, están juntas, el doctor, que era parte de este trío, se va a su casa, ellas siguen ahí, se van al casino y después posteriormente salen del casino, que es la última imagen que se ve. Pero no había un vínculo entre ellas. No había un vínculo. Por lo tanto, no, el móvil no era tan fácil tampoco de tomarlo, ¿no? Eso es muy extraño. La verdad es que eso es tierra de nadie. Lo que tú estás diciendo es muy cierto, tiene su lógica. También a mí me hace sentido que un tercero que las convoca a las dos, el tercero se va, las deja a las dos. Claro. Ellas son mujeres, ¿no? No es que se hayan gustado, que podría haber sido una posibilidad. Lo más propio es que después que vayan al casino, digamos que Verónica tenía un aprecio muy, casi ludópata, un poco de ludópata, ¿verdad?, en el juego, le encantaba, pasaba metida allí. Entonces, esta invitación que hace a su victimaria, bueno, conozcámonos, se cayeron bien, por decirlo de algún modo, y se suponía que congeniaron, claro. Pero entonces una cosa, Carlos, preguntando lo que dice Felipe, el móvil de este asesinato, porque hay casos donde en medio de un ataque de una esquizofrenia, por ejemplo, se produce un asesinato, ¿se acuerdan ahí en la Catedral de Santiago? Claro. Y que finalmente, cuando se comprueba que hay una enfermedad psiquiátrica, la persona sale exculpada, justamente por razones médicas. Pero en este caso, Verónica está en la cárcel, es decir, su desequilibrio psicológico previo no justifica en este actuar. Entonces, ¿por qué la habría asesinado y asesinado de esta manera? Sí, claro, la madre dice es por celos, porque ambas podrían estar saliendo con este médico y no fue tal. Si el médico estuviera saliendo, se habría llevado a su pareja. Sí, claro. No lo hizo, la dejó allí. Verónica tenía una pareja. Esa noche no estaba, pero tenía una pareja formal. Entonces, no sé si son los celos. Yo creo que aquí hay un grado de, para decirlo en pocas palabras, hay un rayón en su mente que aconteció cuando ella decidió, a raíz de sus pequeñas adicciones, entrar al manicomio, literalmente, al Peral, y compartir con enfermos más enfermos que ella, seguramente, que eso es bien, debe ser muy traumante, porque hay gente que va por un, digamos, un simple
lavado de mente, pero se relacione con personas que están realmente poco cuerdas. Yo creo que eso un poco le pasó a ella. Pero ahí hay una afirmación que le hace a un médico en el sentido que ella tenía una gran sensación o casi una sentencia de querer quitarle la vida a alguien en forma bestial. Claro. Lo establece, está puesto en algún escrito que el médico deja constancia de este comportamiento, de esta sentencia de parte de ella. Ella tenía una fantasía recurrente de que iba a asesinar a alguien. Que era como su placer culpable querer cometer un delito y quitarle la vida a alguien bestialmente. Son términos que... ¿Y a quién? No, es como... Es que ahí me pasa a mí algo que... Bueno, no sé, ya estamos en el caso, digamos. Me pasa ahí algo que tiene que ver con que cuando se produce la relación sexual, se rompen capas de confianza, digamos. Tú entras en una situación de intimidad y que ella vivió con esta desconocida. ¿No es cierto? Cuando estuvieron con el... Claro, probablemente sí. De hecho, entendamos, es justo lo que decís tú. Relación sexual no significa necesariamente consumar todos los actos, significa participar del género de relación y es sexual. Claro, toda la sensibilidad del erotismo. Hubo un encuentro erótico entre los tres. Claro, sí, pero yo lo que sí tiendo a pensar, viendo el caso y por mi afición a estos canales de investigación. Pensé que al sexo. Pensé que usted adiciona al sexo. Me aficiona a los... Perdón. Estamos sonriendo un poco. A los canales de investigación. Es que al romper esas barreras y llegar a esa intimidad tan rápida con una persona que no conoces, pudo haber aflorado en ella, con esta misma persona que rompió esas barreras porque mira, ya hacer un trío es una cosa, una situación, con alguien que nunca habías visto, digamos. Claro. Con una persona que rompes todos los límites, quizás, ¿qué pasó ahí? Digamos. Es como un amor a primera vista. Y después sale, entonces, quizás ahí afloró donde lo conecto, por eso me tocó el trío, lo conecto con este deseo bestial de cumplir otra fantasía. Y además prefieren quedarse, y además ellas dos prefieren quedarse juntas. El trío rompe con las barreras, de lo establecido respecto a la sexualidad y también para mucha gente con las barreras de lo ético, de lo correcto. Entonces, esa baja de las barreras... Pero además hay piel, además hay piel, claro. No es solamente hubo piel, la sintió, ¿me entendió? ¿No? Hubo un contacto más carnal, pues. Entonces, después llega, pasan tiempo y por lo que dice ella misma, y lo que dice Carlos, dice, ella tenía otra fantasía. Claro. No solamente tenía esta fantasía sexual, sino tenía otra fantasía, asesinar a alguien bestialmente. Y como ya eso es lo que yo... Es que lo que tú dices, lo voy a decir en términos... Es decir, bajaron las barreras del super yo en el minuto. El super yo es como el padre que tenemos y que nos dice el deber, la ética, claro, cómo debemos comportarnos. Entonces, tu teoría, Julito, es que el sexo, este trío, habría bajado la barrera del super yo, no solamente sexualmente, sino que moral y éticamente habría permitido entonces llevar adelante este asesinato. Que también era una fantasía. Para ella. Una fantasía por lo que dice Carlos. Diabólica, claro. Me hace sentido lo que dicen ambos, y particularmente lo tuyo, porque claro, hay un estado de confianza que no se tuvo, por muy rápido que haya sido, se logra eso. Dejó de ser una desconocida. Y hay un elemento importante, quizás se olvidan, pero el médico, para asistir a este evento erótico, coopera con una botella de whisky. Sí. Que no probaron antes de partir, antes de despedirse, y que ellas perfectamente pudieron regresar para bajar esa botella definitivamente. Ahora, ¿a quién le hace más daño beber? ¿A quién tiene un problema mental? Claro. Pero y ahí calzaría todo lo que tú dices. Lo que se comprueba es que efectivamente ellas habrían bebido. Bebieron en el casino, bebieron un poquito antes y fueron a bajar la botella. Ella de alguna manera lo menciona, fueron a conversar y por primera vez a conocerse. Claro. A conocerse. Pero el asesinato ocurre cuando ambas estaban en estado de ebriedad.
supuestamente, eso nunca ¿no? se va a saber. Tomaron, evidentemente. Pero anda a saber tú que ahí se juntan también los celos, porque le digo, ¿por qué andas tú con el médico? No sabemos, todo eso es una locuración. Pero estamos con una persona que es mucho más sensible que otra a estos estados. Pero no es que sea... No quiero que se interprete así, un especialista en la situación, pero después de un trío, ¿quién anda celando al otro? Digamos, sobre todo si ninguna de las dos era la pareja del doctor, entonces... Bueno, depende, tú mismo lo dijiste, depende. ¿Qué grado de involucramiento ¿Qué sucedió? No, yo creo que estableció la victimaria? Polito, no, los tríos son potencialmente un terreno para celos totalmente. No, pero cuando tú conoces a uno, pues... No, pero cuando hay un trío, obviamente que hay cierta competencia por quién... ellas no se una no conocía al médico, a una le gustó el médico y resulta que el médico le gustó más la otra. ¿Tú crees que no hay celos? No, pero aquí el médico las conocía a las dos. Pero ella, pero lo que me refiero yo es que ellas llegaron a ellas no se conocían, así está la historia. Claro. Entonces tú, ¿por qué vas a tener celo de alguien que no conoces todo? Porque no se me ocurre un celo de 10 minutos. Lo que a mí se me ocurre por las declaraciones de ella, esto del deseo de matar todo, que ya tenían un grado de confianza, de deseo, habían satisfecho cuestiones que son más carnales, ¿me entiendes? Entonces, el paso para una de ellas, que era la persona que... Porque tú no matas de esta forma a alguien que le tiene celos, de una noche, de un trío. La cordura aquí no estuvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando nos vemos violentados por un chofer en plena carretera o en la calle que nos enfrenta con el auto? No lo puedo decir yo, Carlos, por la hora, así que no me pregunte a mí. Bueno, ok. ¿Tú sacas la llave que tienes guardada por debajo? Prefiero no. ¿Por debajo? Claro. Y paso. Hay alguien que saca la llave y dice, ¿y qué te pasó? Sí, claro. Bueno, el hecho de sacar la llave no es normal. Sí. ¿Sabes por qué no es normal? Porque voy a estar peleando con alguien que ni siquiera sé su nombre. Ella es algo parecido. Pero atrás de eso, aunque sea la situación... No, por eso hay algo de anormal que toma... Aunque sea la situación la que llave. dices tú de la noche, de la llave todo. La llave lo toma ella. Me acordé de esta película Animales... Salvajes. La de Tom Ford. Ah, ya. La familia que toman... Animales salvajes se llama. ¿La Argentina? No, de Tom Ford. Increíble, sí. Es increíble, una película que a una familia, unos tipos la carretera lo empiezan a acosar todo y después no la voy a contar, pero véanla. Si me hallo con el nombre, pero Animales. Algo. Siempre ahí, en todo ese tipo de cosas, hay uno que tiene una raya máxima, ¿no es cierto? Sí. Que tiene un problema. Entonces, en este caso del trío y toda la cuestión, mi tesis, pero no por los tríos, sino por ver estos canales de investigación, es que cuando se pasan barreras, porque hay le preguntan, hay una entrevista a un asesino, ese programa que entrevista a varios asesinos, que fue dañando de a poco a su pareja, pasando los límites hasta llegar a torturarla. Entonces, en algún momento él dice, ella es mía. Porque el asesino dice, porque después ella era mía, hacíamos lo que queríamos, ella me dejaba hacer todo hasta que un día él empezó a agredirla, a torturarla, hasta asesinarla, digamos. Entonces, me cuadra eso de ir pasando barreras, esto rápidamente, emborracharse todo, y que ella le afloraran esos fantasmas que dices tú, todos esos fantasmas que ella tenía, que describe, ¿no? Sí. Matar a alguien salvajemente, brutalmente, matar con mis manos, o sea, toda esa situación que aflora en ese momento, que viene, mucho más que un móvil de plata, un móvil de celo, ¿me entiendes o no? Además, complementando lo que dice Julio, en la historia, cuando Verónica habla con el doctor le dice, ok, pero voy a ir con mi pareja, le dice. Así, claramente, sí. Y ella le dice, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Todo abierto, todo lo contrario, o sea, qué bueno que vayas con ella prácticamente. Pero ella descubre que Paola no era su pareja. No, está bien, pero eso es bueno, hay una coincidencia. Yo creo que los espectadores están interesados en lo que estamos conversando. Mira, porque esto no es menor, porque se nos sucede a cada rato en mayor o menor medida en que aquellos que tienen o que tenemos algún rayón en nuestras vidas, ¿cachai? Está tapado como antiguamente los desarrolladores le ponían una masilla mágica, claro, pero al pequeño encontrón salió toda la masilla mágica, claro, y dejó ver el pasado de ese vehículo. Y el pasado de ese vehículo, tú hablabas de que el que lo tenía era ella, por lo tanto, con el alcohol, anda a saber tú si ella le dice, ¿y qué tal si ahora no hacemos un trío? Y alguien se niega.
¿Y cómo? Si estuvimos recién. Todo eso está en el misterio. Está en el misterio y ella se lo llevó a su condena y en justo derecho. Pero espérate, ¿Verónica creía en algún momento que Paola era la pareja del médico? Yo entiendo que sí. Es que ahí también él dice, me calza ¿puedo más venir? que... Cuando a ti te invitan, ¿puedo venir con mi pareja? Se lo dice explícitamente y ella le dice encantada. Sí, así, y es lo que pasó. Y la recibió. El médico le propone de alguna manera a Verónica venir a hacer un trío con su pareja. No sé si es tan explícito, pero... No es tan explícito, pero tácitamente era a eso iban. Sí. Claro. Aquí si pasa, va a pasar bien. Pero Claro. si alguien dijo, si alguien se hubiese opuesto, bastaba eso para que no sucediera. Pero todos iban hacia eso. ¿no? Claro, pero yo creo que también las emociones humanas, las motivaciones humanas son tan intrincadas, tan difíciles que claro, que puede ser que no se conocían, pero que los celos también pudieron aflorar porque, no sé, le gustó el doctor por cualquier cosa, pero también yo creo que el alcohol influye en bajar también las barreras de lo ético y lo moral, de todas maneras. Sí, claro, sobre todo en el caso de ella que era adicta. Animales Nocturnos se llama la película. Me dice la gente de las redes sociales. Vamos a seguir con el tema. Está buena la conversación, son las 12:23. Sí, vamos utilizando los móviles. Sí, porque esta es una situación de dos mujeres que no se conocen. Entre ellas, una conocía al médico. Ambas lo conocían, al médico. ¿Ya? Una más que la otra. El médico las trató como pacientes, a ambas. Y de ahí se forma esta posibilidad imaginaria de este tipo de contar con ambas para una noche especial. Para una noche Pero esa especial. cuestión se le ocurre al doctor. Al doctor. El doctor es el que maquina. La o sea, culpa- el la doctor culpa- no tiene la culpa. El doctor no tiene la culpa del asesinato, pero el doctor es el que maquina el trío. digamos. La culpa es del doctor. Oye, hagamos una salvedad. La gente nos está escuchando en casa. De seguro hay parejas o un matrimonio que están hablando de los tríos. Y ya hemos sabido que hay algunos que le han encarado a su pareja para decirle de qué trío me estaba hablando si llevas años casado conmigo. O sea, no lo tomen tan en serio, por favor. Ya. A lo mejor están teniendo un problema en la casa. En la casa con todo esto. Está bien que participen de estas elucubraciones, Es pero que la memoria es frágil. claro. Ya, entonces estas son dos pacientes de un mismo médico que finalmente nosotros creemos que habría sido el médico el de la idea. Pero si las dos pacientes conocían al médico, estamos seguros que las dos pacientes entre ellas no se conocían. Hay un detalle que es re importante. Se ubicaban. La invitación formal la hace Verónica, la victimaria, para que el público entienda. Esa es la invitación formal. Pero hay un detalle que a mí no me calza y lo tengo que decir, que generalmente es un detalle que opaca la historia a veces. Mira, el médico está en Puerto Montt. Ella viaja a Puerto Montt y le dice, ¿qué tal si nos tomamos un trago esta noche en mi casa en Puerto Varas, que está distante unos 20 kilómetros? Sí, pero puedo ir con una amiga. Él piensa en su paciente, que es Paola. Y ella le dice, ningún problema. Ambos viven en Puerto Montt. Y sin embargo, el médico le dice a Paola que se junten en la bencinera de Puerto Vara. Y ahí la pasa a buscar. ¿No es raro eso? Es decir, el médico pasa a buscar a Paola. Pudiendo haberla traído de Puerto Montt y la pasa a buscar a su casa. Pero y ahí se van a juntar con Verónica. Y ahí van a la casa, claro. Es que a mí me calza ahí el móvil de los celos, porque Verónica, más allá del móvil de su estructura psicológica, de sus problemas psiquiátricos, Verónica iba a un trío y de pronto se da cuenta que Paola tiene o el doctor muestra más interés por ella, por Paola, que por Verónica. De hecho, la pasó a buscar. Claro, yo creo que ahí ya nosotros estamos entendiendo que están como de acuerdo a ese encuentro y yo creo que el médico muy lascivamente entiende que eso puede ser. Pero es que van a un y encuentro que sexual, no una pedida de matrimonio. La cuestión del celo no... No cabe, dices tú. No sé, perdóname por ser tan pragmático, pero este es un trío que no tiene ninguna intención. Si Bueno, el tipo no la invitó ni siquiera a una piscola antes. Pero espérate. Estamos hablando que directamente, digamos, para un trago. quiere ser racional en esta situación. No, porque era su médico. No quiero entrar en el amor, digamos. No era un señor que ella no conocía, era su médico. A ella le pudo haber gustado el médico. El médico la estaba invitando a un trío, pero no
era Pero una persona... uno, ¿cuántas veces va al médico? Perdón, que No sea... sé, pero tu médico que te invite a algo así no es una persona en la calle, es la persona que es tu médico, que te atendió. Y que hay cierta Y a confianza. la Verónica le puede haber gustado Pero era el obstetra, médico. disculpa. ¿Era el médico obstetra? Porque es tu médico, no sé, yo nunca he tenido un médico. No sé Sí, ¿quién no, es cabecera, ¿quién es tu médico, digamos? En las Uno con teleseries- suerte en las llama así y dice, a ver, hoy día, ¿qué? Tiene hora para un mes más, pero la cuestión es así más encima, y va cualquier médico, digamos. Pero ¿Cómo era su médico? En las teleseries tú tienes tu médico. Pero Ernesto, este era su médico, era su obstetra, era un médico que veía una vez al mes. Pero más allá de eso, era yo creo un que médico. Mira, Alguien que te examinó, alguien que tú le confiaste tu salud. No es la relación que con alguien que por internet te contactas para hacer un trío. Claro, no fue. es lo Mira, mismo. la mamá, y esto en honor a la verdad, la mamá en una entrevista larga explica que su hija, la confianza que le tiene, que es muy trabajadora, quizás el único detalle que podía tener era que le gustaba ir al casino, que no tiene nada de malo. Ella dice que le cuenta a su hija a menudo que está enganchando con el médico y que está saliendo con él. Eso lo dice la madre y yo no negaría esa Pero posibilidad. Carlos, entonces no es el médico. Que quiero que se pongan en mi lugar, pues yo aquí creo que... Como médico. Como casi médico. Casi médico, por eso. Porque entonces no era el médico, era una persona con la que estaba saliendo. Claro. Que fue su médico es una eventualidad, ¿no? Y esa es Verónica. ¿Me entiendes o no? Es distinto, po. Verónica estaba Porque yo saliendo con el médico. No, ayer fue la hora y no por eso. Paola estaba saliendo con el médico. Y hay otro detalle que al principio se dejó y gozar. Marcela... Verónica estaba saliendo con el médico. Verónica está saliendo con el... A ver, Verónica... No, Paola estaba saliendo con el médico. La víctima salía con La víctima. Paola, claro. Y la victimaria era la de Puerto Varas que lo está esperando para esta reunión que viene una llegada. Pero vamos...